Gracias a Dios vamos a estar leyendo el capítulo 8 del libro de Génesis. Génesis capítulo 8. Y lo vamos a leer del versículo 1 hasta el 11 inclusive. Dice así la palabra de Dios. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Amén. Y yo estaba buscando una palabra para compartir en el día de hoy, y el Señor me lleva a Génesis capítulo 8. Y este aquí mi sorpresa, que hoy es 17, y el versículo 4 dice que y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes. El día de hoy, amén, sin ser el mes, pero es el día 17, sobre los montes de Ararat. Diga, los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo. Diga, envió un cuervo. El cual salió y estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Dios habla de que iba a destruir la faz de la tierra porque la maldad de las personas había aumentado en un grado tremendo. Amén. Y ahí vemos en el capítulo 7 cómo Dios comienza a darle las instrucciones a Noé de cómo tenía que hacer esa arca. Amén. Y una de las cosas que le dijo, de las primeras cosas que le dijo, tendrás que calafatearla, tendrás que cubrirla con brea. Amén. Era de madera de Gomer el arca. Tendrás que calafatearla por fuera y por dentro con brea. Y dice que Noé fue obediente a todo el mandato de Dios. Por ahí hemos visto películas de cómo este varón Noé estaba haciendo el arca y le anunciaba a sus vecinos, a sus conocidos, que iba a venir una gran lluvia, iba a venir un diluvio. Y la gente se burlaba de él. Decía, pero este es un loco, ¿qué le habrá pasado? ¿De dónde? Se dice que todavía no había llovido sobre la faz de la tierra, sino que había como un rocío que iba cubriendo e iba dándole vida a toda la vegetación, a las plantas e incluso a los animales, amén, que tomaban y comían de ese pasto que estaba húmedo por el rocío que caía del cielo. Pero nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y de repente viene Noé por indicación de Dios y dice, arrepiéntanse y vengan conmigo al arca porque caerá un gran diluvio, caerá una gran lluvia, amén, como la que cayó el día de hoy, amén, que fue un diluvio tremendo, se inundaron las calles, fue bueno, amén, pero en esa época fue mucho peor. Dice que el agua que había caído de ese diluvio tan grande, dice que tocaba y tapaban la cima de los montes, de los más altos. Amén. Eran miles y miles de metros de agua. Y todo lo que tenía vida en la tierra, dice que cesó su existencia. Dice que los únicos que se salvaron fueron los peces. Amén. Los que se salvaron en esa oportunidad.
pero después dice que toda carne fue exterminada con este gran diluvio. Pero Dios, cuando hace algo, la palabra dice que Dios no va a hacer nada si no se le revela antes a sus amigos los profetas. Amén. Y dice que Noé fue encontrado justo en una generación de gente injusta, de gente que era malvada y que hacía mucho mal. Amén. A toda la gente, esa era la sociedad de esos días. Y dice que el clamor de la tierra llegó hasta los oídos de Dios y Dios decidió exterminar la tierra, mi hermano, con prácticamente casi toda la creación. Pero dice que a Noé lo encontró justo. ¿Cómo lo encontró a Noé? Justo. Y hoy todos los que estamos aquí y los que están viendo por las redes sociales, por el YouTube, mi hermano, somos justos porque al ser hijos de Dios, dice que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Y hoy Dios nos ve a cada uno de nosotros, nos ve a través de la sangre de Cristo y nos ve justificados por la fe y justos por la sangre de Cristo que tiene poder. Amén. Entonces todos somos justos delante de Dios. Pero en esa oportunidad no era así. Entonces Dios comienza a darle unas instrucciones a Noé de cómo tenía que hacer el arca, de qué longitud la tenía que hacer, de cuánto ancho la tenía que hacer. Tenía que tener varios aposentos, como si fuera varias habitaciones, y le dijo que comenzara a hacer entrar a una serie de animales por parejas. Amén. Y comienza a dar, de este hace entrar 7 parejas, de este hace entrar 3 parejas. Pero yo estaba pensando que cómo es Dios en su sabiduría, en su omnisciencia y en su voluntad, mi hermano, perfecta, que yo me imagino ahí en el paraíso. Amén. Que algunos estudiosos que dicen que más o menos estaría por la tierra de Irán en estos días, al lado del río Éufrates, entre otros ríos, pero geográficamente hoy se ubicaría más o menos en la tierra de Irán. Amén. Y vos te imaginás, yo me preguntaba cómo puede ser que haya llegado, por ejemplo, un oso polar hasta donde estaba el arca, hasta donde estaba Noé. O sea que Dios tiene que haber impregnado en el corazón del animal, que por un instinto de supervivencia, pero mandado por Dios, tendría que haber hecho llegar al elefante del lado de África. No eran lugares cercas, o sea que los animales y las bestias tenían que tardar varios días y meses, y quizá hasta años, para estar ahí en el momento adecuado. Y yo me ponía a pensar cómo fue que cada animalito estuvo ahí en el tiempo presente. Mi hermano, la jirafa, el elefante, los leones, que quizá no había en esa época, en ese lugar. Pero la palabra de Dios dice que Dios hizo reunir a todos los animales en parejas, amén, para que entraran en el arca. O sea que Dios ya había designado y asignado un propósito aún a los animales y a las bestias en ese momento, para que se reunieran donde estaba el arca. Y dice que Noé fue obediente y comenzó a hacer entrar a todos, nadie le creyó. Los animales, siguiendo su instinto, le creyeron a Dios y pudieron entrar en el arca, mi hermano, pero animales que no tenían raciocinio, sino que tenían instinto de conservación, obedecieron el mandato de Dios. Y seres humanos, cuando Noé le decía, va a caer un gran diluvio, va a caer una gran lluvia, no le creyeron a Noé. Y estaba hablando Dios a través de Noé. Pero esa era la voluntad de Dios, mi hermano, destruir la tierra por la gran maldad que había en esa época. Y dice que solamente 8 personas se salvaron. Amén. 8 personas se salvaron. Dice que se salvó Noé, su esposa, y los 3 hijos con las 3 nueras. Solamente 8 personas se salvaron. Y estamos en Génesis capítulo 8, y Dios está hablando que el número 8 es un número de nuevos comienzos. Y siento en mi espíritu que hay gente que necesita comenzar de nuevo. Por eso Génesis es el primer libro de la Biblia, mi hermano. Y justo hoy, yo delante de Dios, sin saberlo, que había una parte que decía los 17 días del mes, y justo hoy es 17, este mensaje es para hoy, amén, y para nosotros.
es para hoy, aquí y ahora, como dice nuestro apóstol. Y dice la palabra de Dios que Noé fue obediente a lo que Dios le pedía. Y si ponemos a analizarnos, mi hermano, lo que Dios le pedía era una locura a Noé, que construyera un arca bien grande de más de una cuadra, con diferentes niveles y con diferentes habitaciones, y que le dijera a la gente que entrara al arca porque iba a caer una lluvia torrencial, un diluvio. Era una locura. Pero muchas veces tenemos que extraer la enseñanza para estos días, y muchas veces, mi hermano, el Señor nos da una idea de oro o nos da una estrategia que frente a los ojos de la gente inconversa parece una locura. La palabra dice que nosotros, dice los espirituales, dice que ajustamos lo espiritual, lo ajusta a lo espiritual. Y dice que para los no creyentes lo que dice la Biblia es locura. Pero nosotros sabemos que lo que dice la Biblia es poder y potencia de Dios, mi hermano, para salvar nuestra vida, para bendecirnos, para liberarnos, para sanarnos. Las ideas de Dios muchas veces, mi hermano, están fuera del paradigma del pensamiento natural humano, incrédulo. Lo mismo pasó con este varón, el asirio, el general asirio, amén, que tenía lepra, Naamán, que le dijo: andá y tirate, zambullite 7 veces en el río Jordán. Y este varón se enojó. Si no fuera por los sirvientes que tenía al lado que le dijeron, le hicieron entrar en reflexión, le dijeron: Señor, mirá, si te pidieron una gran cosa no la harías, y cuánto más no podés ahí tirarte en las aguas del río Jordán. Amén. Porque la gente no entiende lo que Dios está pidiendo en los kairos de Dios. Amén. Mucha gente se maneja en el cronos, que es el tiempo natural. Amén. Pero Dios quiere que estemos siendo como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Que estemos leyendo los tiempos kairos que vienen de Dios. Amén. Y dice que este varón Noé pudo leer y obedecer lo que Dios le dijo que hiciera. Con los planos que Dios le dio, las medidas y que esto, que el otro, él fue obediente. Y después dice que calafateó, cubrió por dentro y por fuera el arca, mi hermano, con brea. Y Dios me estaba hablando y me estaba haciendo ver diferentes cosas. El arca, mi hermano, somos nosotros. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. Nosotros hoy somos un arca viviente. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, mi hermano, dice que el pueblo de Israel tenía un arca que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Qué significaba el arca? La presencia de Dios, que estaba en el lugar santísimo, dentro del templo. Pero antes de la construcción del templo, en la época de David y anteriores, mi hermano, dice que ellos llevaban, los sacerdotes llevaban sobre sus hombros, llevaban el arca cuando iban a combatir. Amén. Porque era un símbolo de la presencia de Dios en las cosas más importantes del pueblo de Israel. Mi hermano, y nosotros somos portadores de la presencia, somos arcas vivientes. Amén. Y la pregunta es que tenemos que hacernos indefectiblemente es: ¿llevamos nosotros la presencia de Dios en lugares y en situaciones que necesitamos demostrar la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Estamos llevando la presencia de Dios? Sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, dice que el Señor nos sella con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y muchas veces vamos como templos del Espíritu Santo, templos y arcas vivientes, vamos por la calle, en nuestro trabajo, donde tengamos que ir, mi hermano, pero manifestamos siempre la gloria de Dios. Amén. No me contestes eso, pero manifestamos siempre la gloria de Dios en nuestra vida. Y el Señor me estaba mostrando, mi hermano, que Dios le pidió a Noé de estar calafateando por dentro y por fuera con brea, mi hermano, y la brea, el Señor me decía que es símbolo de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la brea impedía que lo de afuera pase adentro. Amén. La brea
impedía que la destrucción que rodeaba al arca y a Noé y a su familia pudiera ingresar adentro. Entonces Dios me decía que la brea era símbolo del Espíritu Santo, símbolo de la unción de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros estamos revestidos de la unción de Dios, mi hermano, no va a haber nada que pueda contaminar nuestra vida. Vamos a estar inmunes frente al ataque del enemigo. Pero por eso tenemos que caminar como en la sobrenaturalidad de Dios, demostrando la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Y este varón, dice la palabra de Dios, que Dios encontró a Noé justo en su generación. Encontró a uno que era justo en toda una generación de miles de personas, mi hermano. Amén. No sé cuánto habría en esa época. Si querés ponerle una cifra, 1 millón de personas. Encontró a uno que era justo delante de su presencia. Y a Dios en su soberanía le plació salvar a Noé, hacer un plan de salvación con Noé para la humanidad que iba a venir. Amén. La humanidad que estaba deteriorada en gran manera. El clamor, dice, de la tierra, de los pecados, de todas las cosas negativas que hacían, subió hasta la presencia de Dios y el Señor se cansó. El Señor se cansó, mi hermano, y dijo, voy a destruir la tierra con agua. Y Él dice que abrió las fuentes de arriba con lluvia, comenzó a inundarse todo el mundo de esa época. Amén. Y todo fue exterminado, menos Noé y su familia y los animales que estaban dentro del arca. Porque Dios quería preservar la vida. Pero Dios quería preservar la vida, mi hermano, con un propósito. La humanidad que estaba contemporánea con Noé habían perdido su propósito y comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Comenzaron a perder su propósito, que era un propósito de multiplicación, un propósito de bendición, un propósito de crecimiento, de amarse el uno al otro, mi hermano, pero no, al contrario. Ellos erraron el blanco, pecaron y perdieron su propósito. Mi hermano, y cuando Dios ve que toda una generación pierde el propósito, dice que decidió exterminarlo a través del diluvio. Amén. Ahora bien, dice la palabra de Dios que en el día 17, diga día 17, como hoy, amén, dice que las aguas comenzaron a descender y el arca dice que pudo hacer, por llamar de alguna manera, pudo hacer pie en el monte Ararat. El monte Ararat, mi hermano, tiene como significado un lugar de reposo. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos sentar nuestros pies, amén, o estar en un lugar de reposo? El monte Ararat dice que el agua reposó y dice que el agua comenzó a decrecer, amén, como que el juicio de Dios comenzó a descender, comenzó a bajar y el arca reposó, mi hermano, sobre el monte Ararat. El monte Ararat es símbolo de un lugar de reposo, amén. Y hoy cada uno de nosotros tenemos un monte Ararat, amén, cuando subimos al monte a encontrarnos con nuestro amado, a encontrarnos con nuestro Creador, amén, a apoyar como hizo Juan, a apoyar nuestra cabeza en el pecho del Maestro. Tenemos ese lugar de reposo. Mi hermano, cuando nosotros estamos en Él, la palabra dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y es ese descanso, ese reposo que necesita nuestra alma. Amén. Y dice que este varón obedeció y comenzó a pintarlo, comenzó a hacer el arca. Eso está en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7. Comenzó a hacer el arca de acuerdo al diseño que Dios le había mostrado. Amén. Y mi pregunta ahora es, ¿nosotros nos estamos moviendo a favor del diseño que Dios nos presentó, a favor de la palabra profética que nos dieron? ¿Estamos cabalgando sobre esa palabra profética? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, mi hermano? ¿Estamos yendo hacia el propósito de Dios, como fue este varón Noé? Y dice que las aguas comenzaron a bajar. El versículo 1 dice, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas.
Mi hermano, cuando habla de viento, dijimos que la brea es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Amén. No quiero demorarme mucho. La unción era lo que hacían los pastores con las ovejas. Amén, que le embadurnaban, las ungían con aceite para que bichos molestos no picaran sus ojos, ni pusieron huevos o larvas en sus orejas y en sus narices. Porque después, cuando crecían las moscas, ahí comenzaban a comer la carne, mi hermano, y se le infectaba a esa oveja la nariz, se le infectaba la oreja y hasta podía morir por la infección. Entonces los pastores, como el gran pastor, dice que tenía cuidado de sus ovejas y él ungía las ovejas, las cubría con aceite para que no pudieran entrar larvas, ni ningún bicho ni insecto pudiera depositar sus huevitos ahí. Amén. Entonces hacían esa unción de aceite sobre las ovejas. Y dice la palabra de Dios que Noé dice que ungió con brea, amén, símbolo de la unción de Dios sobre nuestras vidas, para impedir que lo malo de afuera se pudiera infiltrar hacia el interior. Amén. Y lo primero que hizo, cuando ya bajaron las almas, cuando se estaba calmando la tempestad, la lluvia, que esto, que el otro, dice que lo primero que hizo Noé fue enviar un cuervo. ¿Qué hizo Noé primero? Envió un cuervo, mi hermano. Y el cuervo, todos sabemos que es un animal carroñero. Es un animal que come de las cosas inmundas, de las cosas que están con podridumbre. Toda la carroña va y come el cuervo. Amén. Pero esto Dios nos está hablando que si nosotros queremos tener una nueva etapa, una nueva creación, como dice el capítulo 8, que el 8 es símbolo de un nuevo comienzo. Si nosotros queremos un nuevo comienzo, mi hermano, debemos despojarnos de todo eso oscuro que salió. Dice que lo primero que tiró cuando abrió la ventana sacó el cuervo. Amén. El cuervo espiritualmente, mi hermano, es un animal inmundo. Es un animal que come todo lo malo, la podredumbre. Dice que eso sacó, dice Noé, cuando abrió la ventana. Y hoy, si nos ponemos a hablar, mi hermano, las ventanas, uno piensa las ventanas individuales, que son nuestros ojos. Amén. Dice que son las ventanas del alma, el ojo. Pero también la ventana es la boca, porque es lo que sale de nuestro interior, mi hermano. Hoy Dios quiere santificar nuestra visión. Poné tu mano sobre tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, entendemos que tú quieres santificar nuestros ojos, nuestra mirada, Señor. Padre, a través de la mirada, oh Dios de la gloria, Señor, muchas personas caen en pecado, Señor, pero en esta hora, Padre amado, sacamos, Padre, a ese cuervo, Señor, a través de las ventanas de nuestros ojos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Decile al que está al lado tuyo, nuestra visión está santificada. Todo cuervo salió a través de nuestros ojos. Y la otra ventana de nuestro interior, mi hermano, es nuestra boca. Dice que la vida y la muerte está en poder de nuestra boca, de acuerdo a nuestra declaración. Cuando nosotros decimos que no podemos hacer algo, mi hermano, somos nosotros los primeros que nos estamos saboteando en el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Cuando hablamos mal de alguien, cuando hacemos un comentario equivocado, mi hermano, estamos sacando cuervos negros por nuestra boca. Pero hoy Dios quiere santificar nuestras palabras. Hoy Dios quiere que estemos limpiando nuestra boca, mi hermano, y limpiar de toda palabra ociosa, de toda palabra negativa, de toda maldición. Si vos separás la palabra, es maldición, maldecir, es decir mal. Cuando nosotros hablamos negativo, cuando nosotros hablamos mal de alguien, mi hermano, estamos maldiciendo, amén, o de una situación.
Cuando a veces uno dice, no, pero esto que el otro, la situación está mal, por ejemplo, económica, y no creo que mejore, los estudiosos dicen que va a empeorar, estamos maldiciendo la situación. No solamente podemos maldecir a personas, sino podemos maldecir situaciones, podemos maldecir objetos. Mi hermano, cuando pasó Jesús con sus discípulos por la higuera y vio que no había fruto, dice que Jesús maldijo la higuera. Y después al otro día, cuando salían del pueblo, pasaron por el mismo camino y los discípulos se maravillaron porque dijeron, mirá, la higuera que maldijo Jesús se secó. Amén. Y nunca más nadie coma fruto de ti. Y dice que se secó. Amén. O sea que nuestras palabras tienen poder. Decirle que está al lado tuyo, nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder para construir o para destruir. Amén. Y dice la palabra de Dios, dice que Noé en su sabiduría, y porque era justo, al ser justo, mi hermano, nos da a entender que él era un adorador. Después cuando usted va a ver, más adelante dice que él hizo un altar y adoró a Dios. Los adoradores de Dios tienen comunión con el Eterno, mi hermano. Y ellos pueden, a través de la oración, de la adoración, pueden hacer descender los diseños divinos a la tierra. A través de la fe, a través de la oración, a través de la adoración. Mi hermano, están estirando el brazo y lo meten en la eternidad y bajan los diseños de Dios. Como pasó con David, que él hizo un tabernáculo, Dios le mostró todo como tenía que hacer, le dio los diseños para el primer templo, que luego lo construyó su hijo Salomón, mi hermano, a Moisés, que Moisés también recibió a través de los diseños de Dios, cómo construir el tabernáculo. Mi hermano, gente que son adoradores, que están pasando tiempo en la presencia de Dios, gente que obedece a Dios, mi hermano, y gente que sacaron el cuervo de su vista, gente que sacaron el cuervo de su boca, amén, que ven como Jesús ve, que hablan como Jesús habla, amén. Y dice que Noé sacó primero y echó fuera el cuervo que había en el arca. Y dice que luego del cuervo sacó la paloma, amén. Dice que envió la paloma a reconocer la tierra. Y la paloma vino, estuvo yendo, viniendo, y dice que Noé esperó un poco. Dentro de 7 días la volvió a mandar, y tampoco dice que la paloma volvió. Pero una vez más probó Noé y envió la paloma una vez más. 7 días se cumplieron. El 7 es símbolo de lo completo, mi hermano, del tiempo prefijado por Dios, de lo que el tiempo que tiene que ser. A veces cuando la palabra de Dios habla de 7, no está hablando de un 7 literal, aunque puede ser. Pero hay una connotación espiritual, hay un simbolismo detrás de ese número, detrás de una promesa, detrás de una palabra profética. Hay símbolos espirituales, mi hermano. Y el 7 es símbolo de lo completo, de lo perfecto. El tiempo que tenía que ser, ese tiempo fue. Dice que a los 7 días, cuando se cumplió un tiempo, dice que comenzó como una nueva estación. Y nuevamente dice que soltó la paloma. Y esta paloma vino con un ramito de olivo en su pico, mi hermano. ¿Qué te quiero decir en este día? Este varón Noé era una persona justa delante de Dios, en el medio de una sociedad de su época que era injusta delante de Dios. Una gente que hacía lo malo delante de la presencia del Eterno, hasta el grado que el Señor dijo, bueno, voy a exterminar del planeta Tierra, voy a exterminar toda vida, porque perdieron el propósito. Decir al que está al lado tuyo, yo no perderé el propósito de Dios en mi vida. Amén, no perderemos el propósito de Dios en nuestra vida, mi hermano. Dice que Noé no perdió el propósito de Dios, porque él se mantuvo justo delante de la presencia de Dios. Se mantuvo justo a través de la adoración, a través de la oración, a través de la obediencia. Amén. Dice que cuando Abraham dice que a través de la fe fue justificado por Dios.
y se convirtió en un amigo de Dios. Pero usted ve que la fe y la obediencia van tomadas de la mano. ¿Qué es lo que va tomado de la mano? La fe y la obediencia. Eso nunca se rompe, eso no se quiebra nunca. Porque cuando falta una, mi hermano, los resultados no son buenos. Yo tengo fe, pero voy a hacer las cosas cuando yo quiero, no cuando Dios me la diga. Y estamos fuera del kairos de Dios. Entramos en un crono, en un tiempo natural, humano, que queremos hacer las cosas cuando Dios ya pasó por ese lugar. Él nos dijo en un cronos, en un tiempo determinado para Dios, en un kairos. Amén, para que lo hagamos en ese momento. Pero no lo hacemos, no somos obedientes y lo hacemos pero cuando nosotros queremos. Pero Dios ya pasó. La oportunidad se perdió, mi hermano. Entonces tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para movernos en el kairos de Dios, para ser, como dije al principio, como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Pero para eso debemos conocer a Jesús. Debemos tener relación con Jesús, debemos tener comunión con Jesús, debemos buscar del Señor, amén, como eran estas personas que marcaron un precedente, quedaron puestos en la Biblia como ejemplos, mi hermano. Usted ve en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que alguien por ahí le dijo la galería de la fe, toda la gente que a través de la obediencia, a través de la fe, amén, vencieron obstáculos tremendos, pero no por ellos mismos, sino porque fueron obedientes a lo que Dios les decía, fueron obedientes al propósito, pero en el tiempo y en la forma. Amén. No podemos ser obedientes al propósito cuando a nosotros nos parece. Amén. Dios cuando quiere algo tenemos que hacerlo. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que ponernos breas en las orejas. Amén, la unción de Dios en nuestras orejas para no escuchar lo que el enemigo nos quiere hacer escuchar. Muchas veces, mi hermano, enviados del diablo, profetas del desastre, quieren venir en contra de nuestra vida, en contra del propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando vos, quizá equivocadamente, pero en tu afán, en tu alegría, en tu anhelo, comenzás a decir, sí, porque el Señor me dijo esto, el Señor me mostró lo otro, de que voy a hacer esto, de que voy a viajar a tal lado. Y pero ¿y a vos te parece? Pero fíjate que ahora el dólar está caro. Y pero cerraron la frontera, yo creo que no vas a poder. Esos son profetas del desastre. No necesitamos escuchar a esa gente. No las escuches porque te van a sabotear los sueños, te van a sabotear el propósito de Dios en tu vida. Así que decide al que está al lado tuyo, hoy me pongo brea espiritual en mis oídos, que es símbolo de la unción del Espíritu Santo, y oiré solamente cosas buenas, cosas que vienen de Dios, cosas que vienen de hombres y mujeres de Dios. Amén. Y dice la palabra, ya estoy terminando, amén. Dice que este varón, cuando envió, dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Pero, ¿cómo comenzó llamémosle, a descorrerse, amén, ese manto de juicio que había sobre la tierra? Cuando comenzaron a mandar Dios el viento. Dice aquí que Dios mandó un viento. Diga, Dios mandó un viento. Dios hoy está mandando un viento, mi hermano. Amén. Cuando Dios sopla es porque Dios quiere correr algo de tu vida. Y cuando Dios corre algo de tu vida es algo malo. Dios no va a correr algo bueno de tu vida, sino que Dios va a correr la crisis que vos estabas inmerso en ella. Dice que estaba todo el mundo debajo de las aguas del diluvio, pero dice que el arca pudo hacer pie, hacer tierra sobre la cima del monte Ararat, el lugar de reposo. Y hoy Dios quiere que a pesar de la crisis, si nosotros creemos a Dios como creyó Noé, a pesar que Dios le pidió una locura, construir un arca en un momento que no llovía porque iba a diluviar. Solo un loco podía hacer eso, pero él no era un loco, era un hombre de fe y era obediente al mandato de Dios, era obediente al propósito que Dios había puesto sobre su vida y se jugó por Dios. Amén. Y Dios lo honró
porque fue la única persona junto con su familia, hermanos, que pudieron zafar de esa destrucción, de ese diluvio. Amén. Pero él fue obediente, fue un adorador, tuvo fe para creer lo que Dios le decía, pero también tuvo que hacer cosas, tuvo que hacer cosas, tuvo que sacar el cuervo, que era símbolo de lo malo. Amén. Él tenía que sacar el cuervo por la ventana, y nosotros ya oramos por nuestros ojos, que son las ventanas del alma. Amén. Oramos y Dios quitó todo lo que no es de Él, amén, a través de la ventana de nuestros ojos. Mirar lo que no tenemos que mirar, mi hermano, amén. Pero también dice que otra ventana del cuerpo, como lo expresamos recién, es la boca. A través de la boca salen cosas de nuestro interior, amén. Así que hoy Dios también santificó nuestra boca, nuestras declaraciones, nuestras palabras. Y como si esto fuera poco, como dice algunos que venden en los colectivos y en los trenes, mi hermano, también hoy Dios santifica nuestros oídos, porque es tarea nuestra. Fue tarea de Noé cubrir con brea, no fue tarea de Dios, fue tarea de Noé. Mi hermano, y hay algo importante acá. El que cerró la puerta del arca fue Dios, cerró la puerta, pero después el que la abrió fue Él. Amén. Y el que abrió la ventana también fue Noé. Hay cosas que hace Dios, pero hay otras cosas que las tenemos que hacer nosotros. Amén. Dice que cuando Noé abrió la ventana, sacó lo negativo de su arca. Y hoy Dios nos dio la autoridad a través de la oración que hicimos, esta acción profética, mi hermano, que santificó nuestra vista, santificó nuestras palabras, y hoy nosotros sellamos con la unción del Espíritu Santo, mi hermano, nuestros oídos, para no escuchar cosas negativas que nos quieren apartar del propósito de Dios. Amén. Así que tenemos que ser como Noé. Decirle que está al lado tuyo, tenés que ser como Noé. Porque si somos como Noé, amén, ayúdeme, porque si somos como Noé, saldremos de toda crisis en victoria. Amén. Si vos pensás que esta palabra fue para vos, dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, vamos a ponernos de pie. Yo quiero orar por esta palabra. Vamos a orar por esta palabra. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias una vez más por haber escuchado esta palabra que nos ha traído revelación, que nos ha, Padre, mostrado cuáles son los pasos que tenemos que seguir, Señor, cuando tú, Padre, haces descender un diseño que viene de ti para nuestras vidas. Quizá muchas veces, Padre, parezca alocado lo que tú nos hablas o lo que tú nos muestras. Pero entendemos, Padre, que si nos tomamos de tu mano, si hacemos como hizo Noé, Padre, podemos ser justos aún, Padre, en una generación injusta. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser justos delante de tu presencia. Pero también, Padre, que podamos poner por obra la fe, que seamos obedientes, Señor, y que nos estemos librando, que estemos quitando de nosotros todo cuervo, toda cosa oscura, todo aquello, Padre, que quiera manchar nuestras vestiduras, lo arrojamos, Señor, y santificamos nuestra vista, santificamos nuestra boca, Señor, ungimos nuestros oídos, Padre, para escuchar solo lo bueno y solo tus palabras, Señor. Oh, Padre, que nos van a revelar tu propósito. Oh Dios de la gloria, en esta hora, Señor, te damos gracias y decimos, Señor, que seremos como Noé, Señor, Padre, obedientes, con una fe práctica, activa, Señor. Oh Dios de la gloria, Señor, y nos comprometemos con el propósito que tú has diseñado para nuestra vida, Señor. Padre, hacemos esta oración en el poderoso nombre de Jesús y la declaramos hecha. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.